Les agradezco el tiempo que destinan para revisar este tutorial con la finalidad de orientarles para elaborar por primera vez el documento en el procesador de textos Word con el que van a estar integrando su documento de titulación. Es importante que consideremos lo que comentábamos en sesión virtual. El formato para trabajar nuestro documento ya está establecido desde los lineamientos que marca el departamento de titulación. Por ello es que para elaborar nuestro documento vamos a revisar cuáles son los requisitos de formato que se solicitan en la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamira. Y aquí tenemos nuestro manual. Acá se nos explica cuáles son las características de formato que debe tener nuestro documento. Es muy importante que atendamos. Primero, se nos dice que debemos de utilizar letra Arial de 12 puntos, que debemos de utilizar interlineado de 1.5 líneas, y que los márgenes de nuestro documento deben de ser de superior, inferior y derecho de 2.5 centímetros, izquierdo de 3 centímetros. Además de ello, debemos de dar un espacio entre párrafos de 6 puntos. Estas son las características iniciales que debemos de adjudicar a nuestro documento de Word para poder trabajar nuestro documento. Con esto es con lo que vamos a estar trabajando para crear el documento por primera vez. Es importante que visualicemos lo siguiente. Cuando nosotros creamos un documento por primera vez y damos las condiciones de formato, las características de formato antes de guardarlo y posteriormente lo guardamos, nuestro documento se queda con esas preferencias y no tenemos dificultades cada que agreguemos una información, porque va a tomar las características que se establecieron de inicio. En ocasiones, cuando inician a utilizar un documento en Word, lo abren, empiezan a trabajar con el contenido, al final, y van guardando el contenido, al final dan características de formato, entonces lo que guarda el documento en formato son los primeros guardados, se queda registrado cuál era el formato cuando guardamos por primera vez, y entonces cuando incluimos nuevo texto, se cambia el formato al que se guardó por primera vez y no al que nosotros queremos para el estilo de nuestro documento. Por eso es que les pido que para comenzar a trabajar su documento recepcional, entonces sigan estos pasos para crear su documento y que éste guarde esas características de formato para cada vez que lo utilicemos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear en Word un documento en blanco. Ya que lo tenemos abierto, vamos a trabajar con lo que comentábamos en cuanto a las características de formato. En este caso voy a reducir aquí un poco mi pantalla para que visualicemos lo que se requiere. Y bien, entonces tenemos que en cuanto a características de formato iniciales vamos a asignar la letra, el interlineado, los márgenes y el espacio entre párrafos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya abrimos nuestro documento que está en blanco, lo acabamos de abrir. Lo primero que tendremos que hacer es revisar lo siguiente. Las versiones de Word de Microsoft varían entre las que tiene cada uno de ustedes y la que puedo tener yo, pero todas tienen las mismas características. Lo que les pido es que pongan atención sobre la herramienta que vamos a utilizar para que ustedes identifiquen en qué parte de la presentación en su versión de Word se encuentra. Las características que vamos a utilizar ahorita, todas las máquinas
todos los procesadores de textos en Word lo tienen, solo identifiquen en dónde se encuentra. Casi la mayoría son similares, entonces no creo que sea muy complicado, pero sí habrá que poner mucha atención en esto. Entonces, ya tenemos nuestro documento en blanco. Lo primero que vamos a hacer es revisar la hoja. La hoja que vamos a utilizar la identificamos en el tamaño. El tamaño de hoja debe de ser carta. Ese es el correcto, el que vamos a utilizar. Vamos a identificar que el texto esté en una columna porque a veces se toma en automático y entonces esto altera los márgenes del documento. Vamos a verificar que la orientación sea vertical y vamos a dar los márgenes. Nos vamos a ir a la opción márgenes personalizados. Elegimos márgenes personalizados y vamos a dar los márgenes que nos solicita el formato. Dice superior, inferior y derecho 2.5. Superior ya está, 2.5, inferior 2.5 y derecho aquí vamos a cambiar porque tiene 3. Y vamos a dar 2.5. Izquierdo 3 centímetros, izquierdo 3 centímetros y con esto tenemos los márgenes que nos solicita. Ya quedó guardado en el documento. Ahora vamos a verificar, volvemos al inicio para dar las otras características de formato. En este caso tenemos letra Arial de 12 puntos, vamos a cambiarla porque nos dio otra por default, aquí está Arial de 12 puntos, ya está asignada y ahora vamos a dar el interlineado y el espacio entre párrafos. Vamos a identificar en esta parte de nuestro ordenador la opción de párrafo. Aquí lo podemos hacer de dos formas. Seleccionamos este icono, esta pestaña y nos vamos a opciones de interlineado. Si ustedes dan clic derecho con su ratón, les va a aparecer una ventanita y les va a aparecer la opción párrafo. Si eligen esa opción párrafo, les aparece exactamente la misma ventana. Son las dos opciones que tienen para acceder a esta opción. Aquí vamos a identificar cuáles son las sangrías que nos presenta esta opción de Word. Para las sangrías tenemos estas opciones. Las sangrías que nos especifican del lado izquierdo se refieren al alineado que va a tener el texto después del margen, es decir, va a estar alineado del lado izquierdo y alineado del lado derecho. Si nosotros asignamos a centímetros aquí, nos va a modificar el texto en estos dos extremos, pero no queremos eso, entonces lo dejamos en 0 y en 0. Lo que sí queremos es que nuestro texto tenga un espacio aquí de 1 centímetro, que es la sangría que deben de tener todos los párrafos. Voy a regresar un poco al manual y dice, los párrafos que inician después de título o apartado no llevan sangría. Todos los demás llevan una sangría de 1 centímetro. Esta sangría a la que se refiere el formato es esta que decimos, regreso, la opción de párrafo con clic derecho o este atajo, ¿sí? Entonces decíamos, aquí debe ser 0. Esa opción que dice acá de 1 centímetro me va a dar un espacio al iniciar cada párrafo y se lo voy a dar eligiendo primera línea. Aquí voy a modificar porque esta primera línea me dice que es de 1.25 centímetros y yo la quiero de 1 centímetro. Ya la tengo. Entonces, las sangrías a los extremos van en 0 y la primera línea en 1 centímetro. Si observamos aquí, el texto me va a dar un espacio que se va a presentar cada vez que inicie párrafo. Voy a tener este espacio. Ese es el formato que voy a utilizar en el documento, el que necesito y por eso lo estoy dando desde el inicio. Ahora, en el apartado espaciado me va a dar el espacio entre párrafos. Esta medida me da el espacio entre párrafos. Si observamos,
Nuestro formato dice que el espacio entre párrafos debe de ser de 6 puntos. En anterior voy a dejar 0, pero en posterior voy a indicar que es de 6 puntos y con esto estoy cumpliendo con esta solicitud. El interlineado, observamos aquí que debe ser de 1.5 líneas y aquí lo voy a dar de 1.5 líneas. Doy a aceptar y con esto mi documento tiene las características que se me indicó. Voy a repasar para que antes de guardar ustedes revisen que su documento ya tiene estas características. Primero, la hoja debe de ser carta, la orientación debe ser vertical y los márgenes personalizados. 2.5, 2.5 y 2.5 para superior, inferior, derecho. Izquierdo 3 centímetros están como los quiero. Voy a revisar, dijimos margen personalizado y reviso que están los márgenes que le di en un inicio. Luego regreso a ver que mi fuente es Arial de 12 puntos y que mis párrafos van a tener sangría de 0 en primera línea de 1 centímetro, espaciado entre párrafos de 6 puntos e interlínea de 1.5 líneas y así voy a querer mi documento. Con esto, ya con estas características, entonces voy a guardar mi documento. Recuerden que en sesión virtual se comentó que la próxima entrega que van a realizar es la del apartado 1.2. Allí comentamos que cada nueva entrega que ustedes hagan va a venir guardado el documento con el apartado que estoy entregando para que la facilitadora lo revise y así tengamos la progresión del documento en los archivos. Entonces, este primer documento lo vamos a guardar con la entrega, con el nombre de la entrega que vamos a hacer para el 30 de septiembre. Voy a guardar como y le voy a dar el siguiente nombre. Apartado 1.2 guión bajo mi apellido, mi siguiente apellido, mi nombre y mi matrícula. Este es el nombre que le voy a dar a mi documento. Y lo van a guardar en donde ustedes decidan en su ordenador, en su computadora. Entonces yo lo voy a guardar aquí y ya lo tengo. Estas son las características que debe tener mi documento. Ahora, una vez que ya tienen su documento con estas características, van a capturar la siguiente información. Tendrán que escribir los apartados que va a contener el capítulo 1 y van a escribir así como está el listado en capítulo 1, título al capítulo y luego los apartados que comentamos 1.1, 1.2 y los correspondientes al 1.2, 1.3 y los correspondientes al 1.3 y 1.4 y los correspondientes al 1.4. Después referencias bibliográficas, anexos y anexo 1, porque a partir de esto vamos a dar el formato que requerimos. Entonces, aquí, una vez que capturaron esto, vamos a dar ahora el formato para los apartados y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuestro manual nos indica los encabezados. Acá tenemos lo siguiente. Para nuestro documento vamos a tener 4 niveles de encabezado y aquí se especifican las características de cada uno. El nivel 1, que es centrado en negritas y con mayúsculas y minúscula. El 2, que es alineado a la izquierda con negritas, mayúscula y minúsculas. El 3, que lleva una sangría de 1 centímetro y punto final. Y el 4, que lleva la sangría, punto final y cursivas. Este es el formato para los encabezados. ¿Qué apartados de nuestro documento van a tener este nivel de encabezados? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar que el primer nivel
lo van a tener estos apartados en el documento. Nosotros ahorita vamos a trabajar los primeros que refieren a capítulo 1 y luego tendremos las referencias bibliográficas y los anexos y además los otros apartados. Estos niveles los vamos a presentar en nuestro documento. Esos son los que vamos a asignar en este momento y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos que el nivel 1 es el que nos da el nombre del capítulo y con su título, las referencias bibliográficas y los anexos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos entonces que vamos a elegir capítulo 1 y título al capítulo y vamos a dar negritas porque nos los pide negritas. También nos lo pide centrado. ¿Sí? Dice centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas. Aquí hay que recordar que nosotros le dimos característica a nuestro documento y este texto tiene primera línea. Si nosotros lo centramos así, va a centrarse un poco jalado hacia la izquierda. Lo que tenemos que hacer es quitar la primera línea, borrando esa sangría, vamos a borrarla y luego centramos y entonces ya queda centrado. Veamos la diferencia entre aquí que quitamos la primera línea y aquí que no la quitamos. Entonces lo que tendríamos que hacer es quitar esa primera línea primero, borrando ese espacio y luego centrarlo. Y ya tenemos el primer nivel. Ahora, si nos damos cuenta, todos nuestros apartados van en negritas. Todos los niveles van en negritas. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todos y vamos a elegir en negritas. Ahora bien, voy a hacer aquí una acotación. Ya que lo tengo, voy a dar los siguientes espacios, las siguientes características de estos apartados. Bien, dice acá que los apartados que tienen un decimal van en nivel 2, que es alineado a la izquierda en negritas con mayúscula y minúscula. En todos estos no lleva tampoco sangría, entonces el 1-1, que es un decimal, le voy a quitar la sangría con la tecla que borro todo lo que tengo en el documento, lo pongo adelante y le voy a borrar, le voy a dar borrar ese espacio en sangría. El 1-1, el 1-2, el 1-3 y el 1-4. Ya los tengo. Estos son nivel 2, alineados a la izquierda y sin sangría. Luego los de nivel 3 es con sangría en negritas con mayúsculas y minúsculas. Voy a ver que los de nivel 3 son los apartados que tienen 2 decimales. Tengo 1, 2, 1. Estos tienen 2 decimales. Aquí voy a asignar. Ya está. Tiene la sangría de 1 centímetro porque recuerden que esto lo hicimos desde un inicio. Sangría de primera línea con 1 centímetro. Y esto ya está. Entonces solo le voy a poner el punto porque lleva este apartado y ya tengo la característica. Para los de 2 decimales, acá tengo más de 2 decimales. Pero en este apartado también tengo de nivel 4, que son 3 decimales. Estos tienen la característica del apartado anterior, pero van en cursivas. Es decir, lleva sangría de primera línea, como vemos aquí. Está en negritas, pero además va en cursivas y lleva punto. Con esto voy a dar el formato que quiero para estos apartados. Vamos a dar formato. Y entonces tenemos cubierto la característica que nos solicita. Así debe de estar nuestro documento.
Ya tenemos estas características. Ahora, recordemos que vamos a ir complementando la información como se solicita. La idea es que nosotros estemos asignando las características de formato de inicio para que nuestro documento las tenga una vez que comenzamos a trabajar. Ya incluimos estas primeras del contenido del capítulo. Recordemos que referencias bibliográficas debe tener el nivel 1. Lo que vamos a hacer es borrar la sangría y luego ponerlo en el centro y ya está. Anexo también tiene esta característica. Borramos la sangría y luego lo centramos. Hacemos lo mismo con anexo 1 y lo centramos. Con esto vamos a dar inicio a las características de formato. Vamos a dar guardar para que se guarden las preferencias que ya hicimos. Ahora bien, es importante tener presente que todo el contenido de nuestro capítulo 1 va de corrido. No hay espacios. Los espacios se van a dar cuando termine el capítulo 1 y el capítulo 2 va a iniciar en otra hoja. Voy a hacer aquí una pausa para mostrarles la guía y poder ejemplificar esto que digo. Aquí observamos la guía con la que les orienté el contenido del capítulo. Vemos que estamos iniciando en el capítulo, que le debemos de asignar un título y vamos a incluir el contenido de cada apartado, pero de corrido, no damos saltos. Aquí vamos a ir incluyendo todo el contenido de nuestro documento, así como va, sin saltos de página. No es que un apartado va en una hoja y otro apartado va en otra hoja. Todo va de corrido hasta que terminemos el contenido del capítulo 1. Después de que hayamos terminado el capítulo 1, aquí observen que su ordenador tiene esta característica, esta opción de corchete. Si nosotros la seleccionamos, nos aparece esta imagen que solo es visual, es decir, solo la vemos en el ordenador. Si nosotros imprimimos nuestro texto, no aparecen estos corchetes en azul ni los espacios entre las hojas. Esto es nada más para que nosotros revisemos dónde estamos cortando párrafo y cuántos espacios tenemos entre cada palabra. Entonces, decíamos, el contenido de nuestro capítulo va a ir de corrido, vamos a ir incluyendo la información hasta que terminemos el capítulo. Ahora bien, después del contenido del capítulo, lo que sí vamos a incluir es un salto de página para que las referencias inicien en otra hoja y luego otro salto de página para la palabra de anexos, que va a ser la última hoja de nuestro documento, que va a tener estas características, y luego otro salto de página para nuestros anexos, ¿sí? Entonces voy a regresar al documento para que veamos cómo lo vamos a hacer. Ya lo tenemos aquí, en el que asignamos las características del formato. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, ya tenemos esto. Lo único que vamos a hacer es, voy a activar nuevamente los corchetes para que veamos los espacios que tenemos entre cada renglón. Aquí decíamos todo de corrido en el capítulo 1. Y cuando llegue a las referencias, pongo mi cursor delante de la primera letra y le voy a dar insertar salto de página. Y me lo pasó a la otra página. Aquí voy a iniciar a incluir mis referencias. Aquí voy a dar salto de página nuevamente. Voy a poner mi cursor delante de anexos y ya tengo insertar y le voy a insertar otro salto de página y ya lo tengo en otra página. Lo mismo voy a hacer con el apartado de anexo. Voy a dar insertar salto y ya lo tengo en otra hoja. Si nosotros observamos, esto ya está como en la guía que les presenté. Solo vamos a asignar la siguiente característica. La palabra anexos debe de estar en un tamaño de 72
es la única porque nombra un apartado o especifica un apartado. Le damos Enter para que quede a la mitad y ya lo tenemos. Si nosotros observamos, voy a quitar el corchete, ya tenemos las características de formato. Capítulo 1, todos los apartados que van a iniciar, referencias bibliográficas, anexos y anexo 1. Bien, ahora, es importante revisar lo siguiente. Ya tenemos las características de formato, ahora vamos a comenzar a escribir la información que nos solicitó la facilitadora, la profesora a través de la orientación anterior. Entonces, vamos a observar en la guía, decíamos lo siguiente. Ya tenemos las características de formato. Aquí la guía está respetando lo que debe de tener en formato nuestro documento. Quiero puntualizar lo siguiente. Una vez que inicien con esto, van a dar el capítulo, asignan su título. Aquí van a incluir la introducción. Observen que el primer párrafo no lleva una sangría. Este primer párrafo no lleva la primera línea que tienen, por ejemplo, estos. Esta se eliminó porque todo párrafo que inicia del primer apartado del nivel 1 y del nivel 2 no llevan sangría. Entonces le borro la sangría y debe de tener este formato. Cuando incluya mi contenido en la fundamentación del diagnóstico, igual aquí el primer párrafo no lleva sangría, pero al incluir el contenido, observo que después del primer párrafo sí debe de tener sangría. Como se la borré, ya no me la está respetando. Lo que voy a hacer es, cuando comience a escribir aquí, voy a ir otra vez a la opción de interlineado y voy a verificar que tenga primera línea. Igual le voy a cambiar aquí a 1 centímetro. Si observamos, todo lo demás está como lo dejamos en un inicio, para que cada párrafo siempre respete esa primera línea, ¿sí? Solo el primer párrafo después de este apartado no lleva esa primera línea. Los demás sí, y lo hacemos como lo acabo de indicar. Luego, es importante, aquí se observa, este párrafo le eliminamos esa primera línea y aparece así. Ninguna y todas las demás características como lo dejamos al inicio. Y los siguientes párrafos sí tienen primera línea y observamos que aparece primera línea 1 centímetro. Estas son las características de formato para nuestro documento. Entonces tengan cuidado que se respete así como aparece aquí, porque esas condiciones deben de estar en sus entregas, porque eso es lo que nos revisan, además del contenido, en el departamento de titulación. Ahora bien, aquí es importante considerar lo siguiente. El mínimo de líneas para un párrafo es de 6 y el máximo es de 15. Acá, yo no puedo incluir párrafos con menos de 6 líneas, pero tampoco párrafos con más de 15 líneas. Debo de cuidar. Si yo estoy escribiendo lo que me solicitó la profesora y acá tengo este párrafo y tiene 3 líneas, no lo debo dejar así. En el documento que estamos elaborando, un párrafo jamás debe tener menos de 6 líneas ni más de 15. No pueden quedar líneas aisladas. Entonces es muy importante que cuiden estos elementos, porque con ello vamos a estar trabajando y eso es lo que yo les voy a revisar. ¿De qué depende que avancen rápido con su documento y que yo lo revise y tenga menos errores y logremos la entrega en tiempo como se lo solicité? Pues que respeten estas características de formato, que tenga el tipo de letra, alineado centrado, alineado a la izquierda, que tenga la extensión los párrafos que se solicita, que tenga sangría o que no tenga sangría, de acuerdo a esto. Por esto les voy a compartir esta guía para que ustedes visualicen que así se debe de ver el formato de su documento, solo que
ya con la información que ustedes necesitan. Entonces, recordamos que para la entrega del día 30 de septiembre me van a incluir ya todo esto todas estas características de formato en esa entrega. Y, perdón, deben de incluir el capítulo, ya le asignaron el título a su capítulo, ya incluyeron la introducción de ese apartado. No lleva la palabra introducción, solo la introducción en directo, como se solicita aquí. Ya me van a incluir la fundamentación del diagnóstico con las correcciones que les pedí en la entrega que les voy a hacer y el contenido del apartado 1.2 hasta acá. Esto es lo que me van a entregar para el 30 de septiembre, hasta aquí. Entonces es importante que visualicen cuál es la característica de los apartados, si lleva primera línea y la extensión de sus párrafos y la alineación del texto. ¿Queda claro? Entonces es muy importante que visualicen. Creo que me faltó acá comentar que debemos de incluir el alineado de ambos lados. Cuando nosotros vamos a dar por primera vez las características a nuestro formato, entonces es importante que revisemos que además de dar esa información, vamos a alinear el texto de ambos lados. Con esta opción, nuestro texto queda así, debe de estar alineado de izquierda y de derecha. Si nosotros observamos acá, tenemos esta alineación, está seleccionado de izquierda y derecha. Entonces es importante que estas características las demos desde inicio para que nuestro documento lo guarde, ¿sí? No puede quedar el texto así. Esto es incorrecto, aquí no está alineado el texto y así no lo podemos entregar. Debe de estar alineado de izquierda y derecha. Ahora voy a aprovechar para puntualizar sobre el formato que le vamos a dar a nuestras citas. Entonces, una vez que ustedes reciban las observaciones de su entrega de fundamentación del diagnóstico, la van a integrar al apartado que corresponde en su capítulo. Y recordamos que entonces está el apartado, el nombre del apartado, el primer párrafo nos lleva sangría. Y vemos que tiene la extensión correcta y así va el contenido. Decíamos, hay que identificar. En esta parte donde ustedes están citando, en este capítulo, todas las citas deben de ser directas. No puede haber citas de paráfrasis. ¿Por qué no puede haber citas de paráfrasis? Porque aquí justamente el nombre del apartado nos lo dice, fundamentación del diagnóstico. Vamos a dar los fundamentos a partir de los cuales nosotros estamos estableciendo el diagnóstico y para dar los fundamentos nosotros necesitamos citas directas porque lo que vamos a hacer es incluir definiciones. En este apartado vamos a incluir las definiciones de diagnóstico. En el apartado 1.2 vamos a incluir definición de contexto social y definición de cada uno de nuestros apartados. En el apartado 1.3 vamos a incluir definición de entorno escolar, definición de infraestructura, definición de organización escolar, definición de comunidad escolar y así cada uno de los apartados. Entonces, como vamos a estar incluyendo definiciones para establecer el fundamento, no podemos incluir citas de paráfrasis. En este apartado, en este capítulo de nuestro documento, nuestras citas deben de ser directas. Ahora bien, recuerden que las citas directas tienen dos, voy a ampliar un poquito la pantalla, tienen dos formas. Las citas directas tienen la que es de hasta 40 palabras, es decir, desde 1 hasta 40 palabras, y la que excede las 40 palabras. Esto ustedes lo pueden revisar en el manual porque allí se especifican cuáles son las características y ya lo revisamos. En este momento lo que voy a hacer es explicarles cómo se hace en el formato. Esta cita que me incluyeron en este ejemplo que tomé es de más de 40 palabras. Entonces, esto quiere decir que va en bloque aparte. ¿Cómo sé que tiene más de 40 palabras? Se los comenté antes. Seleccionamos todas las palabras
Y en la parte de abajo nos dice cuántas palabras tiene, 56 de 1280. Entonces, esta cita tiene 56 palabras, por eso va en bloque aparte. ¿Cómo es que di el bloque aparte? Bueno, pues seleccioné, voy a regresar el texto a como estaba en un inicio para que ustedes observen cómo es que se cambió. Esto estaba así me lo habían incluido, pero observamos que esta cita no puede quedar dentro del texto porque tiene, decíamos, más de 40 palabras, tiene 56. ¿Qué es lo que hice? Verifico que estoy poniendo el nombre el primer apellido del autor y el año entre paréntesis, como me lo solicita mi formato para la cita. ¿Sí? Voy a tomar este ejemplo y lo voy a dejar así. Bien, ¿cómo lo hago? Entonces, primero quito las comillas, voy a dar 2 puntos y doy un enter para cambiarlo de párrafo. Ya lo cambié de párrafo, le voy a quitar la otra comilla. Voy a seleccionar el texto y lo primero que voy a hacer es cambiar el tamaño porque debe de ser de 10 puntos. Voy a cambiar el interlineado con la opción que decíamos, opciones de interlineado, y lo voy a poner en sencillo, ya lo tengo. Voy a volver a elegir esta opción de opciones de interlineado. Recuerden que para un atajo ustedes pueden dar clic derecho, elegir párrafo y sale esta ventana. Primero, verifico que esta sangrías no la tiene. Voy a quitar la primera línea y le voy a dejar ninguna. Dejo lo que tengo en espaciado y verifico que está en línea única. Eso es lo único que voy a hacer. Ahora, estas sangrías que verifiqué al inicio que están en 0 van a cambiar. Decimos que este tipo de sangrías lo que me va a hacer es cambiar esto que aparece al margen de mi hoja. ¿Cómo me lo pide el formato? Me dice que mi cita debe de tener un margen de, perdón, voy a regresar acá, aquí. Las citas de más de 40 palabras siempre se colocan en un bloque o párrafo aparte con sangría margen izquierdo de 2.54 centímetros y eso es lo que voy a hacer. Voy a elegir, decíamos, esta opción, me voy a opciones de interlineado y lo que voy a hacer es darle izquierda de 2.54 centímetros. Con eso me maneja este margen, pero antes ya le había quitado primera línea. Debe ser izquierda de 2.54 y ninguna en la primera línea. Y respecto a lo demás, 6 puntos. Línea única es lo mismo que sencillo. Y entonces me da el formato que requiero. Este es el formato de las citas de bloque. Como separé el texto, no pueden quedar líneas aisladas. Aquí deben ser 6 líneas. ¿Con qué lo voy a completar? Con mi aportación. Decíamos, ¿cómo vamos a evitar el plagio? Pues vamos a citar. Acá lo que nos interesa es que ustedes expliquen el tema que están desarrollando con sus propias palabras y a partir de eso lo apoyen con las citas. Entonces, si aquí vamos a hablar del diagnóstico, podemos escribir un párrafo que relacione lo anterior con lo que voy a decir acá. Dice aquí Marí que el diagnóstico es un proceso de indagación científica apoyado en una base epistemológica, el origen del conocimiento, y cuyo objeto lo constituye la totalidad de los sujetos, individuos o entidades, instituciones, organizaciones, programas, contexto familiar, socioambiental, considerados de su complejidad y abarcando la globalidad de su situación e incluye necesariamente en su proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva. Y luego la otra, ¿qué quiere decir esta cita? Perdón, que el diagnóstico es un proceso de indagación para conocer a los grupos con los que se trabaja, independientemente de los contextos en los que convivan, y esto va a ser para conocerlo y entonces abordar la intervención con este grupo para una intervención educativa perfectiva, es decir, solucionar alguna problemática. Y la otra definición dice que es un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar.
y que incluyen actividades de medición y evaluación. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es explicar cómo se lee, perdón, en la cita. El autor expresa que el diagnóstico es un proceso que va a permitir recabar información para conocer al grupo de estudio con el que se realiza este documento recepcional. Por lo tanto, es necesario instrumentar una estrategia que permita conocer al grupo en los distintos contextos en los que convive. De esta manera, el profesor, voy a poner, permítanme, el profesor tendrá la posibilidad de atender a sus necesidades. Y ya puedo poner punto y aquí ya voy a decir así. Buizán y Marín, 2001, le conceptúan como, aquí lo que yo escribí me relaciona lo que dice el autor con lo que voy a presentar en la otra cita. Y esto lo voy a decir con mis propias palabras. Acá tienen que ir haciendo un ejercicio de análisis de la información. Es decir, ustedes es como si fueran dialogando. Pensando lo que quieren decir, lo escriben y luego lo fundamentan con las citas para que vaya quedando con este formato. Entonces observamos que estas son las observaciones que les voy a entregar para que ustedes lo corrijan y lo incluyan en la siguiente entrega. Verificar las citas de bloque y verificar que se respete el formato, que no haya párrafos de menos de 6 líneas y que estén incluyendo citas directas. Ahora, decíamos en el ejemplo, aquí hay un error porque me están incluyendo esta información y me están incluyendo una cita de manera incorrecta. Tienen que revisar que se incluyan las citas como se establece en el manual. Para este apartado, ustedes deberán tener cita directa, que es el ejemplo de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras, y la cita de cita. Esos son los dos casos que ustedes van a utilizar para esta información. Cuando nosotros incluimos nuestro citado, entonces tenemos que incluimos apellidos y años. Recuerden que es importante verificar si estamos recuperando las características de la cita de acuerdo a como nos lo presenta el manual. Deben revisar el manual y deben de incluir la información como se está solicitando. Ya lo explicamos antes, revísenlo para que lo comprendan y si hay duda de algún ejemplo, con gusto lo voy a aclarar. También decíamos que no podemos incluir apartados. Estos apartados no deben de quedar estas líneas sueltas. Esto va de corrido y aquí es donde vamos a utilizar los conectores, las frases de inicio para el documento o para el párrafo, las frases intermedias o las frases finales de los párrafos. Esta cita me la incluyeron como cita de paráfrasis, esta también, y no es correcto. No quiero citas de paráfrasis en este capítulo 1. Todas las citas que vamos a incluir son citas directas. Entonces aquí vamos a revisar si lo incluimos como dice el autor, de en cita textual a lo mejor, pues entonces vamos a dar el formato. A lo mejor aquí quedaría la programación neurolingüística y retomé la cita del autor. A lo mejor lo que tomé es desde aquí hasta acá. Tengo que verificar si eso es lo que tomé. Luego revisar que
¿Cuántas palabras tiene mi cita? Aquí tiene 40 palabras. Esto no requiere que lo cambie de párrafo porque es el límite, 40 palabras. Aquí lo que me estaría haciendo falta es poner la página de dónde tomé esa información o el párrafo. Es importante revisar que estamos incluyendo citas directas y recordemos que estas líneas sueltas no deben de quedar. Aquí podemos dejar unir el párrafo y poner un conector o incluirlo como el sistema de representación visual tiene como característica que, y entonces incluyo la información. Es muy importante revisar que todo vaya recorrido y que no me dejen estas líneas sueltas porque no tienen que estar. Se debe de integrar al párrafo y debe de tener las características que solicite para que la entrega que me hagan tenga esta característica. Entonces, les agradezco mucho la atención que han puesto a esta orientación y espero que les sea de utilidad, que sigan puntualmente lo que les estoy comentando y con ello estaremos cumpliendo las características de formato que se nos solicita en este manual.